En este video te contaremos la historia real y conmovedora de Pedro Fernández, el ídolo de multitudes que, tras años de aplausos, enfrentó una tormenta emocional que pocos imaginaron. Detrás del brillo de los escenarios se escondía un hombre agotado, marcado por pérdidas y batallas internas que lo alejaron lentamente del mundo artístico. Lo que parecía una carrera imparable terminó envuelto en sacrificios, lágrimas y un adiós que rompió más de un corazón. Quédate con nosotros hasta el final para conocer los detalles que nunca salieron a la luz. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Esta historia te tocará el alma. Pedro Fernández, cuyo verdadero nombre es José Martín Cuevas Cobos, nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy pequeño, su talento innato para la música captó la atención de quienes lo rodeaban. Su voz, inusualmente poderosa para un niño de su edad, sorprendía a familiares, amigos y vecinos, augurando un destino poco común. Sin embargo, en el corazón de su hogar, la música despertaba emociones encontradas. Su padre, un hombre trabajador y ambicioso, veía en su hijo una promesa de futuro y decidió apoyarlo sin reservas. En contraste, su madre, más cauta y protectora, temía por los sacrificios que el mundo del espectáculo podía exigirle a un niño tan vulnerable. El punto de inflexión llegó cuando tenía apenas 9 años. La leyenda de la música ranchera, Vicente Fernández, lo escuchó cantar y quedó profundamente impresionado. Viendo su potencial, decidió orientarlo en su naciente carrera artística, convirtiéndose en su padrino musical. En honor a sus dos grandes referentes, Pedro Infante y el propio Vicente Fernández, adoptó el nombre artístico que lo acompañaría por el resto de su vida: Pedro Fernández. El éxito fue inmediato. Con la de La Mochila Azul, su voz empezó a llenar las radios de todo México y América Latina. Su imagen inocente y carismática inundaba revistas, pósters y portadas de discos. Su carrera se expandió más allá de la música, consolidándose también como estrella infantil del cine mexicano, con ventas millonarias y una fama avasalladora. Pero tras la luz cegadora de los reflectores, se escondía una verdad mucho más cruda y dolorosa. Mientras otros niños jugaban en los parques o reían en los pasillos de la escuela, Pedro pasaba largas jornadas en estudios de grabación, en sets de filmación o viajando entre compromisos. El juego fue reemplazado por guiones, ensayos y micrófonos. La presión por alcanzar la perfección era constante, y las exigencias del medio lo empujaban a rendir como un adulto cuando apenas aprendía a ser niño. El cansancio físico era evidente, pero el desgaste emocional era aún más profundo, más silencioso. Detrás de cada sonrisa profesional se ocultaba un cúmulo de emociones contenidas, de anhelos truncados, de preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. En los momentos de pausa, cuando las cámaras se apagaban y los aplausos cesaban, Pedro buscaba refugio en los rincones más oscuros de los camerinos o detrás de los equipos técnicos. Allí, en la soledad, dejaba caer lágrimas que nadie debía ver. No lloraba por los nervios del escenario, sino por una infancia que sentía cada vez más lejana. Se lamentaba por no haber vivido las pequeñas cosas que otros niños daban por sentado. Correr en el recreo, hacer travesuras sin cámaras delante, tener amigos de verdad. Su padre, firme creyente en el talento excepcional de su hijo, veía en él la clave del futuro de toda la familia. Las pausas no eran una opción. Cuando Pedro pedía un respiro o deseaba un día sin ensayos, la respuesta era siempre la misma: no se puede desperdiciar un don tan especial. Aquella mentalidad, inicialmente inocente, pronto se transformó en una especie de mandato inquebrantable. Pedro Fernández no solo debía satisfacer las expectativas de sus padres y familiares, sino también asumir las exigencias de empresarios, productores y miles de fanáticos que lo veían como una figura infalible. La fama, que había llegado a él cuando apenas comenzaba a entender el mundo, no le concedió tiempo para adaptarse. Mientras otros niños sostenían juguetes de plástico, él sostenía trofeos dorados. Mientras sus contemporáneos tarareaban sin ritmo canciones de moda, él entrenaba su voz durante horas para alcanzar una perfección técnica que lo hiciera brillar en el escenario. El paso de los años marcó una transformación profunda, tanto en su imagen pública como en su mundo interior. El niño de ojos brillantes y sonrisa desbordante que conquistó los corazones de una generación entera fue desapareciendo poco a poco. En su lugar apareció un adolescente con el rostro más serio, la mirada más opaca y una tristeza apenas disimulada que se le escapaba por los ojos, incluso cuando sonreía para las cámaras. La metamorfosis era inevitable.
Aquel niño prodigio que había iniciado su camino con inocencia y espontaneidad, ahora debía cargar con el peso de un personaje perfecto, al que todos adoraban pero que muy pocos conocían realmente. A pesar de esa carga, el éxito nunca se alejó de su trayectoria. Sus discos continuaban en los primeros lugares de ventas, sus giras reunían multitudes, y su presencia seguía siendo sinónimo de calidad y profesionalismo. Mientras otros artistas caían en los excesos de la fama, Pedro se mantenía firme. Nunca fue relacionado con escándalos mediáticos, abuso de sustancias o comportamientos autodestructivos. Su imagen pública era casi impecable, un ejemplo dentro de un mundo donde lo escandaloso suele ser parte del juego, pero esa fachada de serenidad, construida con esmero, no reflejaba las tormentas emocionales que él enfrentaba cada día. El hecho de no estar rodeado de polémicas no significaba que su vida estuviera libre de dolor. Al contrario, su disciplina férrea, su entrega total y su constante necesidad de responder a las expectativas ajenas terminaron por generar un vacío que no podía llenarse con premios ni con ovaciones. En la industria musical, su nombre siempre fue sinónimo de respeto, pero también generaba cierta distancia, casi como si existiera un muro invisible que lo mantenía apartado del resto. Ese halo de misterio que lo rodeaba no era casual. Detrás del brillo de los escenarios, Pedro llevaba consigo una carga emocional que nadie se atrevía a nombrar. A diferencia de muchos artistas que encuentran refugio en la controversia o en la provocación, Pedro optó por el silencio, por la sobriedad, por mantenerse fiel a una imagen que lo protegía, pero que también lo limitaba. Su talento era innegable, su ética de trabajo, ejemplar. Pero había en él una nostalgia profunda, como si arrastrara las sombras de una infancia robada por la fama. Era el niño que no pudo jugar descalzo bajo la lluvia, que no pudo esconderse detrás de un árbol sin que alguien gritara ¡acción!, que no tuvo tiempo para equivocarse sin consecuencias públicas. Pedro Fernández se convirtió en un ídolo sin escándalos, un fenómeno sin fisuras visibles, pero también en un ser humano que pagó un alto precio por el lugar que ocupó. Sin embargo, tras los aplausos, los escenarios iluminados y las ovaciones de pie, existía una historia menos conocida, más íntima, compleja y profundamente humana. Una historia que nunca fue contada del todo, tejida con sacrificios personales, incomprensiones de la industria y dolores que dejaron cicatrices invisibles. A pesar de su popularidad y de la conexión innegable con su público, Pedro jamás logró conquistar por completo el respeto de todos los sectores de la industria musical. Algunos lo veían como una figura atípica, fuera del molde tradicional del mariachi, mientras leyendas como Vicente Fernández o Antonio Aguilar encarnaban la imagen clásica del hombre mexicano, de voz grave, sombrero ancho y presencia imponente. Pedro, con su estilo más refinado, su tono de voz cálido y una presencia escénica más estilizada, rompía con esas expectativas arraigadas. Esta diferencia estilística lo convirtió en un blanco fácil de críticas, sobre todo entre los sectores más conservadores, que veían en él una amenaza a la pureza del género. En premiaciones y encuentros de la industria, Pedro percibía las miradas críticas, las bromas disfrazadas de cortesía y la exclusión silenciosa. Sus discos se vendían por miles, llenaba estadios, pero raramente era invitado a colaboraciones especiales con los grandes nombres de la música ranchera. Esa sensación de ser un forastero dentro de su propio mundo artístico lo acompañó durante años, una sombra silenciosa que contrastaba con el brillo que proyectaba al cantar. A esto se sumaban los rumores sobre una situación financiera que no reflejaba en absoluto su éxito profesional. En su juventud, Pedro confió ciegamente en personas que, lejos de protegerlo, se aprovecharon de su inexperiencia. Firmó contratos sin entender completamente sus implicaciones, quedando atado a condiciones injustas que limitaban sus ingresos. Rodeado de asesores inescrupulosos y contadores desleales, sus ganancias fueron mermando, dejando un vacío financiero que lo perseguiría durante décadas. Las oportunidades perdidas fueron muchas. Alianzas estratégicas que nunca se concretaron, inversiones mal asesoradas y negocios que, en manos de otros, podrían haber garantizado un retiro tranquilo y digno. Pero para Pedro, el precio de la confianza mal depositada fue alto. El éxito sobre el escenario no le garantizó protección tras bastidores, y cuando parecía que nada podía sacudir más su mundo, llegó el golpe más devastador. En 2013, Pedro perdió a su padre, aquel hombre que no solo le dio la vida, sino que fue su guía incondicional, su mayor apoyo y su fan número uno. Su ausencia dejó un vacío abismal. La casa familiar, que antes se llenaba de risas y anécdotas, se convirtió en un espacio silencioso, cargado de nostalgia.
Pedro siguió cumpliendo compromisos profesionales, pero ya no era el mismo. En cada entrevista, su mirada perdida, sus respuestas breves y su sonrisa forzada dejaban entrever un alma herida. A ese dolor se sumaron más despedidas. Amigos, colegas, familiares. Uno a uno fueron alejándose por la fuerza del destino. Cada partida abría una herida nueva, y Pedro, cada vez más ensimismado, comenzó a retirarse poco a poco de la exposición pública. La soledad se convirtió en refugio y el silencio, en compañero constante. Pero no solo su espíritu se resentía, también su cuerpo comenzó a pasar factura. Décadas de giras, escenarios y exigencias físicas terminaron cobrando un precio elevado. El cansancio acumulado, la falta de descanso y el estrés crónico se reflejaban en cada presentación. Aunque sobre el escenario seguía derrochando energía, tras bambalinas se desmoronaba. Su respiración agitada, los temblores en las piernas y el sudor frío eran señales de alarma que pocos percibían, pero que él sentía con intensidad. Hubo noches en las que tuvo que interrumpir conciertos, vencido por el agotamiento físico. Los rumores sobre su salud crecían. Algunos decían que había sufrido problemas cardíacos, otros mencionaban crisis de ansiedad severas. Lo cierto es que Pedro, aquel hombre que tantas veces levantó al público con su voz y su presencia, se encontraba en un punto de quiebre. Las noches se volvieron largas, los dolores en el pecho lo despertaban, y las mañanas, una lucha para encontrar razones para levantarse. La depresión comenzó a instalarse de forma silenciosa, invisible, pero poderosa. Pedro, el ídolo de multitudes, se enfrentaba a su dolor más grande, la desconexión con aquello que alguna vez le dio sentido. A lo largo de los años, Pedro fue enfrentando momentos de profunda oscuridad interior. Estas batallas no eran visibles para el gran público, pero marcaban su vida con fuerza silenciosa. En 2014, tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó abruptamente la telenovela Hasta el fin del mundo, en la que tenía uno de los papeles más importantes de su carrera. La versión oficial fue clara: razones médicas. Las intensas jornadas de grabación, de hasta 16 horas al día, estaban afectando gravemente su salud. Los médicos le advirtieron que seguir ese ritmo podría traer consecuencias irreparables. Sin embargo, en los pasillos de la industria comenzaron a circular versiones muy distintas. Algunos rumores apuntaban directamente a su esposa, Rebeca Garza, como la responsable de esa decisión repentina. Desde hacía tiempo se decía que ella ejercía un fuerte control sobre su carrera, actuando como una empresaria no oficial. Se especulaba que su incomodidad con las escenas románticas de Pedro junto a la actriz Marjorie de Sousa había desencadenado una crisis, culminando en un ultimátum, o la telenovela o el matrimonio. Aunque nunca se confirmó, el escándalo estalló. Lo que parecía ser un retiro por motivos de salud se convirtió en el epicentro de un conflicto mediático que empañó temporalmente su imagen pública. Pedro Fernández, siempre discreto y profesional, pasó de ser admirado por su arte a ser juzgado por su vida privada. La exposición repentina lo afectó profundamente y poco a poco comenzó a alejarse del foco mediático. No solo se vio afectada su relación con los medios, sino también su vínculo con el entorno artístico, que dejó de ofrecerle oportunidades con la misma frecuencia. Su silencio se convirtió en una barrera de protección y su presencia cada vez más escasa. Pero las dificultades no terminaron ahí. En paralelo, Pedro enfrentaba una crisis económica silenciosa. Para sostener a su familia y mantener su estilo de vida, se vio obligado a tomar decisiones duras. Poco a poco, comenzó a vender objetos personales de gran valor sentimental: autos, relojes, recuerdos de una vida dedicada al espectáculo. Cada artículo que se desprendía de sus manos era una herida abierta, una parte de su historia que desaparecía. A pesar del dolor, nunca se quejó públicamente. En privado, su prioridad siempre fue su hija, y estaba dispuesto a cualquier sacrificio con tal de asegurarle un futuro digno. Su círculo más íntimo comenzó a notar el peso que cargaba. Aunque frente a las cámaras seguía proyectando fortaleza, tras bambalinas la realidad era muy distinta. La incertidumbre laboral y los constantes desafíos personales lo sumieron en un estado de desgaste emocional y físico. Fueron años de resistencia silenciosa, de decisiones difíciles y de una batalla interna constante. A pesar de todo, Pedro Fernández nunca dejó de alzar la voz sobre temas que consideraba importantes,
En 2023, durante una entrevista, habló con franqueza sobre el consumo de alcohol en la industria musical. Sin señalar a nadie en específico, relató cómo había presenciado a colegas subir al escenario en evidente estado de ebriedad. Para él, eso era una falta de respeto hacia el público. Reafirmó su compromiso con quienes pagaban un boleto para verlo. Jamás se permitiría presentarse en condiciones que no le permitieran dar lo mejor de sí mismo. Incluso cuando aceptaba un tequila de los fans, siempre mantenía la sobriedad como regla personal. En 2024, las redes sociales volvieron a llenarse de especulaciones, esta vez sobre su aspecto físico. Se viralizaron imágenes comparando su rostro actual con fotografías antiguas y surgieron rumores sobre posibles cirugías estéticas. Fiel a su estilo honesto y directo, Pedro abordó el tema con tranquilidad en una entrevista. Aseguró que no tendría problema en admitir si se hubiera sometido a algún procedimiento estético, ya que siempre se esforzó por ofrecer una imagen digna a su público, el mismo que lo había acompañado durante décadas. Lo cierto es que ese mismo año, durante las grabaciones de Hasta el fin del mundo, Pedro enfrentó uno de los momentos más críticos de su salud. Su cuerpo, agotado por el ritmo frenético de trabajo, comenzó a mostrar señales alarmantes. En poco tiempo perdió más de 9 kilos. Sus ojeras eran cada vez más marcadas, y el maquillaje apenas lograba disimular el cansancio extremo. Los mareos eran frecuentes, y en algunas escenas apenas podía mantenerse en pie sin apoyarse en los muebles del set. Dormía tan solo 3 o 4 horas por noche, y su alimentación era desordenada. La presión acumulada finalmente superó sus fuerzas. Ante esa realidad insostenible, Pedro tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera: abandonar la telenovela a mitad de camino. Pese a la culpa profesional que eso le generaba, comprendió que su salud debía ser prioridad. Esa elección, aunque dolorosa, lo salvó de un colapso mayor. También marcó un antes y un después en su vida. Fue el inicio de un proceso de replanteamiento profundo sobre su lugar en la industria, sus límites personales y lo que realmente importaba. En abril de 2024, Pedro Fernández volvió a hacer noticia, pero esta vez por un motivo muy diferente. Unas fotografías recientes revelaron un cambio notable en su apariencia. Su piel lucía más tersa, con menos líneas de expresión visibles. Rápidamente comenzaron a circular rumores sobre una posible cirugía estética. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre imágenes pasadas y actuales, mientras los comentarios se multiplicaban. ¿Se había hecho algún retoque? ¿Estaba ocultando un procedimiento estético? Cuando fue consultado al respecto en una entrevista, Pedro negó haberse sometido a cualquier intervención quirúrgica. Explicó que los cambios observados en su rostro eran consecuencia del paso natural del tiempo y de los cuidados regulares que dedicaba a su piel. Sin embargo, también fue transparente al afirmar que, si en algún momento decidiera hacerse una cirugía estética, no tendría problema en reconocerlo públicamente. Durante toda su trayectoria, siempre procuró proyectar una buena imagen a su público y no tenía intención de fingir o engañar a quienes lo habían apoyado durante tantas décadas. Mientras el público lo veía como una figura incansable, una estrella del espectáculo mexicano, tras bambalinas lidiaba con dudas, inseguridades, problemas de salud y una constante exigencia por mantenerse impecable. El precio de la fama era alto y él lo pagó en silencio, sin quejas, con la disciplina que lo caracterizó desde joven. A medida que los años pasaron, Pedro fue cambiando. Cada vez más reservado, optó por alejarse gradualmente de los focos que durante décadas lo habían acompañado. Las apariciones públicas, antes frecuentes, se volvieron esporádicas. Las giras multitudinarias fueron disminuyendo. Y aunque cada reaparición en el escenario provocaba una reacción inmediata del público que aún lo adoraba, ya no era el mismo hombre de antes. Su presencia seguía siendo fuerte, pero su energía no brillaba con la misma intensidad. Detrás de los aplausos se percibía una fatiga acumulada, una especie de cansancio emocional que no podía disimularse. Sus seguidores más fieles comenzaron a notarlo. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué Pedro Fernández se alejaba del mundo que lo vio crecer? ¿Enfrentaba una enfermedad? ¿Había caído en una depresión silenciosa? Lo cierto es que el hombre que en su juventud fue sinónimo de pasión y vitalidad, ahora proyectaba una calma distinta, una necesidad de retiro que contrastaba con la intensidad de su pasado. La industria del entretenimiento no perdona. Exige presencia constante, evolución, novedad. Pedro, acostumbrado a darlo todo en cada presentación, comenzó a sentirse limitado por su propio cuerpo, por su mente cansada. La lucha por mantenerse vigente, por complacer a un público que siempre quería más,
se convirtió en una carga cada vez más difícil de sobrellevar. Y aunque aún ofrecía algunos conciertos, estos parecían ser más una responsabilidad que una celebración. Hoy en día, Pedro Fernández ha optado por retirarse, al menos parcialmente, de los reflectores. Eligió priorizar su salud física y emocional, algo que por años había descuidado en favor de su carrera. Las giras fueron reemplazadas por caminatas tranquilas, los shows multitudinarios por momentos de introspección. Se dedicó a reencontrarse consigo mismo, a sanar las heridas que tantos años bajo presión le habían dejado. Su mirada, aunque sigue reflejando nobleza y sensibilidad, lleva el peso de una historia compleja, de muchas batallas internas y de pérdidas que marcaron su alma. A pesar de este retiro progresivo, su legado en la música mexicana sigue vivo. Las canciones que alguna vez emocionaron a millones siguen sonando en hogares, emisoras y plataformas digitales. Su voz, inconfundible, sigue despertando emociones, recuerdos y nostalgia. Pedro Fernández será siempre recordado por haber dado todo de sí en el escenario, por haber encarnado con autenticidad el alma de la música ranchera, por haber sido un artista genuino. Su historia nos deja una lección invaluable: el éxito no siempre garantiza felicidad. A veces, ni los aplausos más fuertes logran silenciar el dolor interior. Pedro Fernández fue un ídolo, sí, pero también fue un hombre común, con miedos, fatigas y heridas emocionales. Nos enseñó que detrás de cada figura pública puede haber una lucha privada, silenciosa, que el brillo de los escenarios no siempre refleja la realidad de quienes lo habitan. Su vida fue una combinación de luces y sombras. Mientras hacía soñar a millones, él mismo enfrentaba momentos de soledad, de angustia, de reflexión. Cada entrevista que concedía, cada canción que interpretaba, cada firma de autógrafo, muchas veces escondía una historia que el público nunca conoció. Una historia de sacrificios personales, de dolor físico, de emociones profundas que solo quienes lo conocieron de cerca pudieron vislumbrar. Hoy, al recordar su trayectoria, no podemos evitar sentir admiración no solo por el artista, sino también por el ser humano que hubo detrás. Un hombre que lo dio todo, que sufrió en silencio, que se mantuvo firme a pesar de las tempestades. Un hombre que supo cuándo detenerse, cuándo decir basta, cuándo elegir la salud por encima del escenario. Si has llegado hasta aquí, queremos saber tu opinión. ¿Imaginabas que detrás de su sonrisa se escondían tantas batallas internas? ¿Qué parte de su historia te conmovió más? Déjanos tu comentario aquí abajo, nos encantará leerte. Y si este video te impactó, te invitamos a apoyarnos con un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo el lado oculto de las celebridades que creímos conocer.